Buenos días chicos, vamos a empezar con la clase de botánica. Ahora vamos a ver qué son las plantas sin semillas. Tenemos las características. Las plantas sin semillas, como su nombre indica, no producen semillas de ningún tipo. ¿Qué significa? Que por ende no van a producir frutos ni van a tener flores. Solamente van a haber características parecidas a las hojas, no son hojas. Se caracterizan también por su amplia propagación debido a su sistema de reproducción. Tiene dos tipos de sistema de reproducción, tanto sexual como asexualmente. Disponen de una cutícula impermeable que las hace más resistentes a cambios bruscos en la climatología ambiental. Son muy resistentes a sequías o a zonas con insolación de gran intensidad, pero lo recomendable es que las plantas sin semillas acostumbran a vivir en ambientes húmedos nada más. ¿Esto qué significa? Disponen de una cutícula impermeable, que las van a hacer más resistentes a los cambios de clima. Por ejemplo, ya sea en épocas de verano, en épocas de invierno, van a ser mucho más resistentes que las plantas que nosotros conocemos. Tenemos acá los tipos de reproducción. Disponen de dos formas de reproducción, sexual por esporas y asexual por fragmentación. Las plantas que se reproducen por esporas almacenan las llamadas esporas, valga la redundancia, en unas cavidades o sacos bajo sus hojas llamadas esporangios. Ahora, esos esporangios van a permitir el almacén de las esporas para protegerlas y para en un momento de la reproducción las van a liberar. Este tipo de reproducción tiene varias ventajas, como que consume muy poca energía y que las esporas no son tan susceptibles a la depredación animal como las semillas, ya que apenas disponen de nutrientes. Algunos animales se alimentan de las semillas, pero no se alimentan en sí de las comiéndose las semillas, se alimentan del recubrimiento de las semillas que se llama la mielasa. Mejor dicho, comen el recubrimiento de la semilla y por eso a algunos animales se les considera como transportadores de semillas. Transportadores de semillas, aparte del ser humano, que nosotros podemos plantar semillas en diferentes lugares, ellos también son transportadores de semillas por mediante las heces. Por contra, tenemos que las esporas son más fácilmente atacadas por bacterias y hongos. Sabemos que pueden haber hongos parásitos en las plantas, por medio que el hongo se va a alimentar de esta mediante la simbiosis o mediante parasitismo. Acá tenemos la producción por fragmentación se da cuando una planta en contacto con vías de agua se desprende una porción o fragmento de sí misma para que ésta sea llevada a una nueva zona en que fijarse y crecer. Tipo la gemación es parecido a la gemación que pasa en las hidras, que brota del mismo animal un pequeño, como un pequeño nuevo ser que al momento de crecer se va a desprender, se va a ir desprendiendo. Acá tenemos un ejemplo. El esporofito que están acá en los sáculos de estas hojas, en este caso es un helecho, va a liberar las esporas. Las esporas van a generar su gametofito y ahora el gametofito va a pasar por mitosis, en el cual se va a dividir en gametos masculinos y los gametos femeninos. De ahí va a ocurrir la fecundación. De ahí en un lugar determinado va a surgir un brote que se llama el esporofito juvenil. Ahí está el brote, significa que ya es el nuevo individuo de la planta. Tenemos la clasificación: plantas sin semillas avasculares. Avasculares que no tienen tejidos de conducción. Los tejidos de conducción son el xilema y el floema. Tenemos las briofitas, se dividen en musgos, antóceros y hepáticas. Son plantas de tamaño reducido, alcanzando en muy raras ocasiones alturas de hasta 20 centímetros. Crecen siempre en lugares húmedos, no tienen tallos, hojas ni raíces propiamente dichas. Ahorita vamos a ver cómo son las briofitas o los musgos. Primero vamos a ver con los musgos. Tenemos el primer género, Sphagno. Estos musgos, llamados habitualmente musgos de turbera,
Son capaces de retener grandes cantidades de agua, por lo que son muy utilizados en jardinería para aportar equilibrio hídrico. Significa que si hay un exceso de agua, este género de plantas va a absorberlos, ese exceso de agua. Polytrichum. El llamado musgo de pelo recibe su nombre de los pelos que lo cubren, dándole así su apariencia exuberante y tupida alfombra. Y tenemos la más conocida que nosotros vemos en los acantilados, en las playas, en los muelles. La Grimia pulvinata. Este musgo produce formaciones de tonos entre verde y grisáceo y tiende a habitar sobre rocas calizas o muros y techos. Es el más común de ver en cemento, lo que nosotros normalmente vemos en las playas, en las casas. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de esfagno. Acá tenemos del segundo que hicimos, pero acá es el más conocido del último que estamos haciendo. De los más conocidos que se encuentran en las rocas, como ven, los musgos que normalmente siempre se ven. Los normalmente que siempre vemos. Ahora tenemos los Anthoceros agrestis, la llamada flor cuerno o bocina del campo. La Leioporoceros duci, esta es la única especie de su género y aún no se han encontrado especímenes masculinos. Acá tenemos un ejemplo de Anthoceros agrestis y acá tenemos otro ejemplo pero de Leioporoceros duci. Como vemos, son de la misma familia de los antóceros, pero géneros diferentes. Y por último tenemos las hepáticas. Tenemos la Rhizocarpus natans. Esta hepática es de tipo acuático y puede encontrarse en América del Norte y del Sur, así como en Europa, Japón y el sur de Australia. Tenemos la Conocephalum conicum, también llamada hepática de piel de serpiente o hepática cabeza de seta. Setas son los hongos, un tipo de hongo. Mania rupestris, del género Mania, que comprende 3 especies aceptadas. Como vemos acá, este ejemplo de esta imagen es de una Mania rupestris. Como vemos acá, parece como si fuera un dibujo de una pintura rupestre. Por eso recibió ese nombre de Mania rupestre. Para que nos podamos acordar en algún momento. Vemos así, que parece un dibujo, es Mania rupestris. Y por último, acá tenemos una foto para comparar las tres. Acá vemos los musgos cuando están cuando están en su etapa de foliosos. Acá también vemos hepáticas en su etapa faltalosas y en su etapa foliosas. Y acá vemos las antesorotas también, o antoceros, que es lo mismo, en su etapa de talosas también. Espero haya podido quedar claro la clase. Y la siguiente semana vamos a ver las plantas sin semillas vasculares, las que van a tener sus tejidos conductores en xilema y floema. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.